Hola chicos, bienvenidos a NutriDiario. Mi nombre es Angélica y soy tu nutrióloga personal. En el video pasado estuvimos hablando sobre la dieta correcta. Hice un comentario sobre que nosotros quitábamos el pan. Entonces, en este video te voy a explicar por qué. No te quedes nada más con la idea de que, uy no, los nutriólogos quitan el pan. Uy no, mejor no voy porque ya me van a decir que no como pan. No. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué nosotros, o al menos yo, a lo mejor yo soy la única loca que quita el pan? Te voy a explicar por qué. Te voy a dar mis motivos. Una vez exponiéndote mis motivos, tú decides si dejas de comer pan, si le bajas al consumo o simplemente sigues comiendo igual. Pero ya estás enterado de lo que hace comer pan. Ya es decisión tuya, ya no es ignorancia. Dicen que ignorancia es felicidad, y sí, ignorancia es felicidad, pero limitamos el consumo del pan, o al menos yo. No es porque sea un alimento altamente calórico, que sí lo es, y a la hora de hacer un plan, si te ponemos pan, se van casi todas las calorías que te toca comer al día. Entonces, si te agrego pan, tengo que quitarte de los demás alimentos que son más nutritivos. Por eso es que quitamos el pan. Principalmente también por el gluten. ¿Por qué el gluten? ¿Qué es el gluten? ¿Por qué debemos consumir menos gluten? En este video te voy a explicar qué es, cómo se absorbe y qué es lo que pasa una vez que se absorbió en el cuerpo. Comencemos. El gluten es una molécula formada por proteína, lípidos y carbohidratos. Los lípidos le dan una propiedad que los hace como viscosito, como pegajosito, elástico. Por eso es que cuando nosotros vamos a hornear, que ponemos la harina y le agregamos agua, queremos amasarlo y al principio está muy pegajoso. Esos son los lípidos que tiene el gluten. Nos da la propiedad de hacerlo pegajoso para que se pueda compactar y podamos amasarlo. Los carbohidratos, al ser insolubles, los carbohidratos que tiene el gluten, al ser insolubles, hacen que retengan agua. Entonces se vuelve esponjosita y se vuelve muy maleable. Esa es la capacidad que tiene el gluten al momento de hornear. Una vez horneado, el gluten se glicaliza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al estar en contacto con calor constante, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos se pegan, o sea, se hacen uno. Que al momento de entrar en digestión no lo vas a poder desbaratar. La digestión normal de otros alimentos, dice, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, entra la comida al cuerpo, que te gusta una tortilla con pan, una tortilla con frijoles. Entra la comida al cuerpo y en el estómago comienza el proceso de digestión. Quiere decir que los ácidos están trabajando para desbaratar todo tu alimento y hacerlo moléculas. Todo lo que tú comas se puede transformar o se puede dividir en glucosa, en proteínas y en grasita. Entonces, depende de lo que comas, es el producto que vamos a tener al final. Una vez que se empezó la digestión en el estómago, pasa al intestino. Allí también pasa por un proceso de desdoblamiento para hacer las moléculas más chiquitas, para que puedan absorberse. En el intestino hay cierta cantidad de vellitos que son los que nos ayudan a absorber. Por ejemplo, ven un carbohidrato y dicen, oh, glucosa, y se la comen. Y eso pasa al torrente sanguíneo. Ven una proteína y le dicen, proteína, aminoácidos, y se lo comen. Pero ven una molécula de almidón, de gluten, y no dicen, una molécula de gluten, me lo voy a comer.
No, las vellosidades no absorben el gluten, pero el gluten es todo rebelde y dice, yo quiero entrar al torrente sanguíneo, yo quiero meterme a tu cuerpo, y se filtra por la mucosa, que es como una capa que es según para proteger, y se filtra, ahí se mete el gluten y dice, no, yo aquí me quedo chiquita. Entonces, ¿qué es lo que pasa al hacer eso? Cuando el gluten entra a tu cuerpo, no es una sustancia que el cuerpo absorbió. Si tus vellosidades no lo absorbieron, entonces quiere decir que es ajeno, quiere decir que puede ser una posible amenaza. Comienza un proceso de inflamación, un proceso que nos está diciendo que el cuerpo está tratando de defenderse a una sustancia extraña. Que no todos los cuerpos son iguales, que no todos los cuerpos se inflaman de la misma manera, pero el proceso está ocurriendo, porque es una sustancia extraña que no debería estar en tu cuerpo, no debería de haberse absorbido. Hay sustancias que entran al cuerpo, no se absorben y salen, y no pasó nada. Pero como el gluten es aferrado, el gluten se quiere meter, el gluten quiere meterse. Entonces comenzamos con ese proceso de inflamación. Que la inflamación en sí no es mala, o sea, la inflamación nos está ayudando a atacar lo que no debería estar en nuestro cuerpo. Lo malo es estar consumiendo y consumiendo y consumiendo gluten y estar haciendo el proceso de inflamación. Entre más tiempo dure el cuerpo inflamado, más problemas va a haber. Por ejemplo, en las articulaciones, que una articulación se haga rígida puede ser porque ha estado sometida a una inflamación constante. Que si el cuerpo no puede atacar todas las moléculas de gluten, porque le estamos dando y dando y dando gluten, entonces el gluten, como tiene la capacidad de hacerse pegajosito, comienza a pegarse entre sí, y se empiezan a hacer capitas duras de gluten. Si esa capita, por ejemplo, llega al cerebro, problemas leves, dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, que la migraña ya no es tan leve, pero está asociada con el consumo de gluten, por el efecto inflamatorio recurrente que está teniendo nuestro cuerpo. También depresiones, ansiedad. La ansiedad también está muy relacionada al consumo de gluten. ¿Qué es lo que hace al estar el gluten en el cuerpo? Que va a llegar las moléculas, lo que es nuestra defensa, va a decir, ¿sabes qué? No, tú no tienes que estar aquí, tu lugar no es aquí. Entonces toman esas moléculas y las meten al depósito de grasa. Así, tal cual, tú no tienes que estar aquí, no te pudimos correr, almacénate. El gluten se te va a los porcentajes de grasa. Así. Entonces es gordura y es inflamación. Por eso es que al momento de hacer un plan, lo primero que yo les digo, ¿sabes qué? Es que necesitamos dejar a un ladito el pan. Por si estás inflamado, desinflamar. Por si tenemos muchas reservas de grasa, poder utilizarlas sin estar almacenando más. O si ves el video y me estás comenzando a odiar porque después vas a comerte un pan y vas a pensar en mí, de nada. Realmente soy feliz el día que me dicen, no me pude comer un pan sin pensar en ti. Eso quiere decir, o que no te lo comiste, o que me odiaste al comértelo, pero al menos ya no estás en la ignorancia. Cualquier duda, seguimos en los comentarios, estoy a sus órdenes, y si tienen algún tema que necesiten saber, escríbanmelo. Con todo gusto les explico, o trato de explicarles, porque siento como que hablo mucho y no digo nada, pero con todo gusto trato de explicarles, y con todo gusto hago otro video. Muchísimas gracias, muchas gracias. Por favor, síganme viendo y sigamos aprendiendo juntos. Gracias.